En todo el planeta existen lugares a los que nunca se te permite entrar. Son laboratorios donde los seres humanos crían de manera intencional criaturas capaces de chuparte toda la sangre, poner huevos dentro del cuerpo de su oponente y convertir al huésped en un zombi. Suena aterrador, pero en realidad sí existen, y no crían solo unos cuantos por diversión. Crían decenas de millones, incluso miles de millones de individuos al mismo tiempo. A todos ellos se les conoce como parásitos gigantes. Entonces, ¿por qué la humanidad decide criar algo que, por instinto natural, deberíamos evitar a toda costa? Porque pueden salvar vidas, eliminar enfermedades y procesar desechos sin usar baterías, sin necesidad de cargarse y sin cansarse jamás. Muy bien, ahora comencemos con más detalles. Comencemos con la primera criatura. Basta con verla un instante para saber quién es. La cucaracha. Ese ser que podría estar escondido en tu cocina, dentro del closet o debajo del piso de cualquier restaurante. Están en todas partes del planeta y la mayoría de la gente las odia. Pero en Shandong, China, no se trata solo de unas cuantas cucarachas escondidas en una esquina. Aquí las crían a una escala casi imposible de imaginar. Una granja estándar tiene alrededor de 60 salas, y cada sala alberga cerca de 20 millones de cucarachas, más que la población total de todo el Estado de México. En total, el sistema opera sin parar las 24 horas del día, mantiene una temperatura constante de unos 20 grados Celsius, alta humedad, y recibe diariamente unas 50 toneladas de desperdicios de restaurantes, cáscaras de papa, verduras marchitas, pan desechado. Todo se convierte en un auténtico banquete para las cucarachas. En esa oscuridad total, las cucarachas hembras se reproducen de forma descontrolada. Cada una puede generar entre 400 y 600 crías a lo largo de su vida. Eso significa que, con solo una semana sin control estricto, una granja de 1.000 millones de cucarachas puede crecer entre 20 y 30 millones más, a una velocidad mayor que el crecimiento de la población de una ciudad mediana. Y seguro recuerdas que las cucarachas son extremadamente difíciles de matar. Pueden vivir una semana incluso después de perder la cabeza. Soportan una deshidratación hasta 12 veces mayor que la del ser humano, resisten niveles de radiación 15 veces más altos y sobreviven sin problemas en ambientes con poco oxígeno. Con una capacidad de supervivencia así, criarlas resulta, en realidad, bastante fácil. Entonces, ¿por qué los humanos deciden criar a una de las criaturas más odiadas del planeta? La respuesta es simple. Las cucarachas generan dinero. Las cucarachas secas se venden por unos $20 estadounidenses por cada 450 gramos, aproximadamente medio kilo. Tan solo en 2013, China ya contaba con cerca de 100 granjas de cucarachas, y la más grande producía hasta 6.000 millones de individuos al año. Se usan como botana proteica barata, alimento para gallinas, peces y lagartijas, ingredientes para cosméticos y para la medicina tradicional, donde un jarabe conocido como cockroach syrup es utilizado por millones de personas para tratar úlceras estomacales e infecciones. Todo el proceso es completamente automatizado. Sistemas de inteligencia artificial monitorean de forma constante la temperatura, la humedad, la velocidad de consumo de alimento, el ritmo de reproducción e incluso analizan los sonidos de las colonias para detectar enfermedades o riesgos de fuga. Pero entonces ocurrió el desastre. En 2013, una granja en Jiangsu fue sabotajeada, lo que provocó que más de 1 millón de cucarachas escaparan al exterior. Los habitantes describieron la escena como un río negro en movimiento por los caminos del pueblo. Las cucarachas trepaban por las paredes, cubrían los patios de concreto y se metían en gallineros y grietas de las casas. El South China Morning Post lo llamó la mayor fuga de cucarachas de la China moderna. Las autoridades del distrito de Dae tuvieron que movilizar 4 equipos de desinfección, cerrar toda la zona y fumigar sin parar durante 3 días para controlar la catástrofe. Y eso fue solo 1 millón de cucarachas. Ahora,
Intenta imaginar qué pasaría si una granja con 6.000 millones de cucarachas sufriera un accidente similar. Solo pensarlo me pone la piel de gallina. Si la idea de criar miles de millones de cucarachas ya te provoca escalofríos, entonces prepárate mentalmente, porque ahora los seres humanos no solo crían insectos, también crían parásitos para que nosotros mismos los comamos. Sí, escuchaste bien. Desde 2021, la Unión Europea ha legalizado oficialmente el mealworm como alimento para consumo humano. Y esta industria está creciendo a un ritmo que te hace preguntarte, espera, ¿qué es exactamente lo que estamos comiendo? En Francia, la planta de la empresa Insect es conocida como la ciudad de gusanos más grande del planeta, con una capacidad de producción de 230.000 toneladas de gusanos al año. Los sistemas de cría están construidos en vertical, con 15 niveles apilados, y operan 24 horas al día, los 7 días de la semana. Robots alimentan, robots cosechan. La temperatura, la humedad y la iluminación se calculan al segundo. Y lo más sorprendente, la mayor parte de esos gusanos no se usa para alimentar gallinas o peces, sino para fabricar hamburguesas, pan, pizza, pasta y botanas para humanos. Los gusanos se prensan y transforman en hamburguesas, pizzas, fideos instantáneos, snacks e incluso pan. Prácticamente cualquier cosa que antes creías que solo podía hacerse con carne de res o de pollo. Entonces, ¿por qué la humanidad se está lanzando de lleno a esta carrera por el gusano de la harina? Porque el mealworm se está convirtiendo en el superalimento del futuro. Hagamos una comparación. Para producir 1 kilo de carne de res, se necesitan alrededor de 15.000 litros de agua, decenas de metros cuadrados de tierra, y se generan emisiones de gases de efecto invernadero comparables a las de un automóvil circulando durante mucho tiempo. En cambio, para producir 1 kilo de proteína de gusano, basta con 1 litro de agua y alrededor de 2 metros cuadrados para millones de individuos. En solo 20 a 30 días, aumentan su tamaño hasta 15 veces. El impacto ambiental de los gusanos es 3,000 veces menor que el de la carne de res. No emiten metano, no requieren antibióticos y no provocan deforestación. Por eso, la OMS y las Naciones Unidas los califican como la proteína más sostenible del planeta. La forma en que operan estas fábricas no es tan complicada. Las actuales granjas de gusanos ya no se parecen a corrales agrícolas. Robots alimentan sin parar, sistemas verticales como rascacielos y miles de millones de larvas crecen bajo una tenue luz roja. En los Países Bajos, Protix produce 15.000 toneladas de proteína de gusano al año, destinadas a salmón, gallinas, perros y gatos. En Canadá, Enterra maneja ciclos de cría que alcanzan hasta 10.000 millones de gusanos. Procesa montañas de residuos todos los días y los convierte en proteína pura. Además, su alimento es increíblemente fácil de conseguir: pan viejo, bagazo de soya, cáscaras de fruta, verduras sobrantes, residuos de cerveza y desechos agrícolas. Prácticamente cualquier residuo orgánico que tiramos puede convertirse en un festín para los gusanos. El ciclo de producción es tan simple que parece irreal. Los gusanos ponen huevos. Los huevos eclosionan. Las larvas engordan. Se secan. Se muelen y se prensan en hamburguesas o barras de proteína. El resto se utiliza como fertilizante. El valor nutricional es aún más sorprendente. 1 kilo de harina de mealworm contiene 60, 70 y 2% de proteína, más omega 3 que el pescado, más vitamina B12 que la carne de res, 2 a 3 veces más hierro que la espinaca, y además contiene quitina, una sustancia que fortalece el sistema inmunológico. Por eso, la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá han abierto completamente la puerta a los gusanos como alimento. En Estados Unidos, la FDA ya permite el uso de mealworm en carnes alternativas, y muchas startups incluso llaman a las hamburguesas de gusano carne limpia sin agua. Pero ahora la pregunta es para ti. Si algún día entras al supermercado y solo encuentras hamburguesas de gusano, pizza de gusano, snacks de gusano,
¿Te atreverías a probarlos? Si sí, comenta el número 4. Si no, comenta el número 0 aquí abajo para que lo sepamos. Si crees que comer gusanos ya es el límite final de la humanidad, tranquilo. ¿Recuerdas que mencionamos que en Australia las ratas provocaron un desastre en Nueva Gales del Sur y Queensland, causando pérdidas totales de alrededor de 500 millones de dólares australianos, es decir, más de 16.000 millones de pesos mexicanos, lo que obligó a las autoridades a esparcir veneno por todas partes? Un animal tan temido y tan odiado por mucha gente, y aún así, lo están criando de forma intencional. En muchos países, las granjas de ratas ya no son algo extraño. En Camboya, Laos, Myanmar, Filipinas, Indonesia, Ghana, China e incluso Vietnam, la carne de rata se ha vuelto un alimento común e incluso se considera una delicadeza local. En el sur de Asia y en partes de América Central y del Sur, algunas especies de ratas se crían de manera sistemática, igual que los cerdos o las vacas. ¿Crees que es una broma? Para nada. Y esta es la razón por la que economistas y expertos en nutrición consideran a la rata como un candidato serio a alimento del futuro. Las ratas se reproducen más rápido que casi cualquier animal de granja. Una hembra puede tener 5 a 6 camadas al año, y cada camada produce de 2 a 10 crías. Eso significa que, en solo 12 meses, una sola pareja de ratas puede generar cientos de individuos. Compáralo con una vaca. Un solo becerro al año. Con este ritmo, una granja pequeña con apenas 400 a 500 ratas es totalmente viable. No requiere mucho espacio y puede instalarse incluso dentro de la ciudad. Las ratas son los animales que mejor sobreviven en entornos urbanos, señaló alguna vez el profesor Michael Benton. Si buscas una fuente de proteína barata, sostenible y resistente al clima, la rata es la candidata número 1. Las ratas criadas en granjas se alimentan de pienso, granos y restos de verduras, cosas que tiramos todos los días. ¿Te suena familiar? Al igual que los gusanos o las cucarachas que comen basura, las ratas también pueden convertir residuos sin valor en carne, y su eficiencia de crecimiento es sorprendente. Las hembras alcanzan peso de venta en 2.5 a 3 meses, los machos en 3.5 a 4 meses. Si se crían por más tiempo, los machos pueden llegar a casi 1 kilo en unos 5 meses. Pero la mayoría de los productores los vende cuando pesan entre 500 y 700 gramos, porque en ese punto la carne es más sabrosa. ¿Y a qué sabe la carne de rata? Nosotros tampoco la hemos probado. O quizá no nos atrevimos. Pero sí, preguntamos a quienes ya la comieron. Ellos la describen como más intensa que la carne de pollo, más firme, aunque dicen que hay que cortar con cuidado porque los huesos son pequeños y duros. La rata criada en granja tiene un sabor totalmente distinto a la rata silvestre. No huele mal, no sabe a basura. Así que ahora, imagina esto. Si algún día el precio de la carne de res se multiplica por 5, el del pollo por 3, y la rata se convierte en una fuente de proteína sostenible, ¿te atreverías a probarla? Déjanos tu opinión en los comentarios de abajo. A continuación, esta vez en el laboratorio, se cría un parásito capaz de salvarte la vida. Sí, hablamos literalmente de las sanguijuelas. Así es. Esas masas viscosas sedientas de sangre que tanta repulsión provocan. Hoy en día, se crían con fines médicos. En todo el mundo se han identificado más de 600 especies de sanguijuelas, y el ser humano las ha utilizado desde hace muchísimo tiempo. En el siglo XIX, Francia usaba hasta 40 millones de sanguijuelas al año, al punto de que toda Europa cayó en una verdadera crisis de sanguijuelas por escasez. ¿La razón? Porque en la medicina de aquella época, las sanguijuelas se usaban para extraer sangre y curar casi cualquier enfermedad. Cada sanguijuela tiene 3 mandíbulas en forma triangular, y cada una posee entre 60 y 100 dientes microscópicos, que funcionan como pequeñas sierras. Por eso, la mordida de una sanguijuela siempre deja una marca triangular. Cuando una sanguijuela se lanza a succionar sangre, la sensación de pánico de la víctima es real. Pero lo verdaderamente increíble es esto. Esos monstruos chupasangre
son los que están salvando vidas hoy. En cirugías microvasculares como la reconexión de dedos, la reconstrucción mamaria o los injertos de vasos sanguíneos pequeños, las sanguijuelas son auténticos héroes silenciosos. Secretan un anestésico natural que evita que sientas la mordida y, lo más importante, liberan hirudina, el anticoagulante natural más potente jamás reconocido por la FDA. Esto casi nunca se menciona, pero la comunidad médica es clara. Hasta el día de hoy, no hemos logrado recrear completamente la hirudina mediante síntesis artificial. En otras palabras, sin sanguijuelas, muchas cirugías fracasarían. Imagina una granja normal de sanguijuelas, alrededor de 100.000 ejemplares, criados en habitaciones oscuras, con la temperatura ajustada según cada etapa de desarrollo. Las sanguijuelas jóvenes se alimentan con sangre de oveja, inyectada en una especie de envoltura tipo salchicha, y solo una vez cada 6 meses. Después se las deja en ayuno, se clasifican y pasan por varias salas distintas de evolución. La sala final incluso se somete a luz ultravioleta para lograr una esterilización absoluta, y nadie tiene permitido entrar. Algunas sanguijuelas pueden vivir hasta 6 años en granja, y en la naturaleza llegan a vivir hasta 20 años. Cuando llegan al hospital, las sanguijuelas se transportan en un gel especial. Al morder, permiten que la sangre fluya de forma continua durante hasta 10 horas, evitan la obstrucción de los vasos y salvan miles de dedos, orejas y tejidos trasplantados cada año. Una encuesta realizada en 2002 reveló que el 80% de los departamentos de cirugía plástica en el Reino Unido había utilizado sanguijuelas al menos una vez en un periodo de 5 años. Pero cuando se llenan de sangre y se desprenden por sí solas, su vida médica termina. Son eliminadas con alcohol para evitar cualquier riesgo de transmisión sanguínea o infección. Y esto aún no es lo más inquietante. Si criar sanguijuelas ya te parecía extremo, entonces prepárate porque ¿criar mosquitos? Sí, mosquitos de verdad. No escuchaste mal. Están criando al animal chupasangre más abundante del planeta. En la ciudad de Medellín, Colombia, hay un edificio de ladrillo de 2 pisos que por fuera parece completamente normal, pero por dentro, millones de mosquitos son criados en habitaciones calurosas, con luz tenue, como si fuera un laboratorio sacado de una película de ciencia ficción oscura. En cada tira larga de plástico hay alrededor de 10.000 huevos de mosquito, alimentados con una mezcla de harina de pescado, azúcar y sangre. Bienvenidos a la fábrica de mosquitos, dice un científico del World Mosquito Program. Si eres alérgico a los mosquitos, este lugar es literalmente el infierno en la tierra. Estos mosquitos no se crean para chuparte la sangre, se crían para portar Wolbachia, una bacteria inofensiva para los humanos, pero capaz de bloquear los virus del dengue, Zika y chikungunya dentro del cuerpo del mosquito. Cuando los mosquitos con Wolbachia son liberados al ambiente, se cruzan con los mosquitos silvestres y dispersan esta bacteria benéfica en la naturaleza. El resultado: en Yogyakarta, Indonesia, los casos de dengue se redujeron en 77% y las hospitalizaciones bajaron hasta en 86%. Un milagro que la OMS calificó como un golpe biológico de hierro. ¿Puedes creer que, para lograr esto, Colombia libera decenas de millones de mosquitos cada año por todo el país? Mientras tanto, en China, la fábrica de mosquitos más grande del mundo produce 20 millones de mosquitos por semana, con el objetivo principal de combatir el virus del Zika. Las imágenes de técnicos abriendo contenedores y dejando salir a los mosquitos como una nube negra resultan perturbadoras para cualquiera. En ese momento, parecía que acababas de activar el apocalipsis de los mosquitos, comentó un empleado medio en broma, medio en serio. Y eso no es todo. Incluso utilizan drones para liberar mosquitos desde el aire, literalmente tecnología del siglo XXI. Y aquí viene la parte que cuesta creer. Para criar mosquitos en pequeñas cantidades, algunos científicos a veces utilizan su propia sangre. Apagan las luces, meten una mano o una pierna en una caja llena de mosquitos y se sientan tranquilamente a leer mensajes o llamar por teléfono a su mamá
mientras los mosquitos se alimentan sin problema. ¿Por qué hacerlo así? Los mosquitos son muy exigentes con la comida, explica el doctor Perran Ross. No les gustan las bolsas de sangre artificial ni los ratones anestesiados. Quieren humanos en la oscuridad, exactamente como dicta su instinto. En experimentos pequeños, cuando no hay suficiente sangre animal, los siguientes son los isópodos. ¿Alguna vez has oído hablar de ellos? Una criatura que no solo es tan resistente como las cucarachas, tan dura como el acero, sino que además se está convirtiendo en una fuente de inspiración para el futuro del reciclaje y los biocombustibles. La historia comienza en 1799, cuando marineros a bordo de veleros descubrieron pequeños organismos de apenas unos milímetros de largo que estaban royendo el casco de los barcos de madera. Los llamaron termitas marinas por su velocidad de destrucción aterradora. Podían arruinar una embarcación entera en solo unos meses. Pero la ciencia moderna le dio la vuelta a la historia. Al analizar el intestino de estos isópodos, los biólogos descubrieron que poseen una enzima especial capaz de romper la celulosa, esa compleja estructura de azúcares que forma la madera, la paja y muchos de los residuos orgánicos más difíciles de degradar del planeta. El profesor Michael Haddock, de la Universidad de Wisconsin, dijo una vez: la enzima de los isópodos es una fábrica biológica completa. Ninguna máquina industrial rompe la celulosa tan rápido como ellos. Y por eso, muchos laboratorios están probando una idea extremadamente audaz: granjas de isópodos que conviertan basura en biocombustible. Si las enzimas de esta especie pueden separar azúcares complejos en azúcares simples, entonces podemos fermentarlos y transformarlos en etanol, un tipo de combustible limpio. Imagina que algún día la basura de tu ciudad sea procesada por fábricas de insectos en lugar de plantas llenas de humo y contaminación. Suena loco, pero también sorprendentemente lógico, ¿no? Pero la historia apenas comienza. Porque existe un pariente más grande, más extraño y mucho más inquietante: el isópodo gigante. Vive a unos 700 metros de profundidad, en el fondo del océano, donde todo es oscuridad absoluta, y el frío es tan intenso que podría congelarte la mano en cuestión de minutos. Su apariencia recuerda a una cochinilla gigante, mezclada con una cucaracha exagerada. Algunos ejemplares superan los 40 centímetros de largo y pesan casi 2 kilos, una auténtica pesadilla para cualquiera de corazón débil. Lo extraño es que, en algunos lugares se considera una delicadeza. Un restaurante en Japón causó impacto al servir isópodo gigante frito. Y un cliente lo describió así: sabe como a langosta, pero huele a tierra y a mar profundo mezclados. El problema es que capturarlos es extremadamente difícil. Cada expedición a las profundidades marinas apenas consigue entre 10 y 20 ejemplares. Volvemos a la superficie, donde una criatura que parece totalmente común está operando en silencio una de las industrias más poderosas del planeta. Suenan inofensivas, pero en realidad el ser humano está criando miles de millones, incluso decenas de miles de millones de lombrices en sistemas de granjas gigantes que funcionan 24/7, donde cada día devoran alrededor de 30.000 toneladas de residuos orgánicos. Existen granjas con más lombrices que habitantes tiene la Tierra. ¿Puedes creerlo? Todo esto surge de una crisis global que rara vez enfrentamos de frente: la basura orgánica. La ONU estima que 1/3 de los alimentos del mundo, equivalente a 300 millones de toneladas, se desperdicia cada año. El 70% de los residuos urbanos es orgánico y cuando se entierra, produce metano, un gas de efecto invernadero 28 veces más potente que el CO2. En otras palabras, cada bolsa de basura que tiras puede ser una bomba climática con temporizador bajo tierra. Y en ese contexto, las lombrices se convierten en salvadoras inesperadas. Su sistema digestivo único les permite consumir diariamente una cantidad de residuos equivalente al 60% de su propio peso, descomponiéndolos 10 veces más rápido que en la naturaleza. Sus excrementos, conocidos como vermicomposta, están llenos de enzimas, microorganismos vivos y minerales,
al punto de que los cultivos pueden crecer entre 30 y 40% más rápido, sin necesidad de fertilizantes químicos. Por eso, en India, donde la enorme cantidad de basura puede colapsar cualquier infraestructura urbana, las granjas de lombrices han surgido por todas partes. Una granja promedio en el estado de Maharashtra cría entre 2 y 3 mil millones de lombrices. Procesa 20.000 a 30.000 toneladas de residuos al año, mientras que la más grande, en Tamil Nadu, llega a criar 17.000 millones de lombrices, operando como una superfábrica de alta tecnología, con sistemas automáticos de riego por aspersión, sensores de humedad y máquinas que separan lombrices según su etapa de desarrollo. En China, donde los suelos agrícolas han sido severamente degradados por el uso excesivo de químicos, las granjas de lombrices son vistas como equipos de rescate del suelo. Una empresa en Yunnan cría lombrices en 200 enormes tanques de concreto, cada uno con hasta 300 millones de lombrices, procesando 1,000 toneladas de residuos al día. Y en Nueva Gales del Sur, Australia, una instalación que cría 8.000 millones de lombrices puede procesar residuos de restaurantes, desechos de café e incluso restos de animales, reduciendo las emisiones de metano hasta en un 95%. Pero lo más impresionante es su capacidad para revivir suelos muertos. Un estudio internacional demostró que incluso terrenos devastados por fertilizantes químicos durante 20 años pueden recuperarse por completo en solo 1 o 2 años con la ayuda de lombrices. Ellas perforan el suelo para que respire, activan microorganismos vivos. Al mirar todo este recorrido en conjunto desde cucarachas, gusanos, ratas, sanguijuelas y mosquitos, hasta isópodos y lombrices de tierra, nos damos cuenta de una verdad difícil de aceptar. Los seres humanos no crían parásitos porque sean agradables, sino porque hacen cosas que la tecnología moderna todavía no puede lograr. Criaturas que nos parecen repulsivas poseen sistemas de enzimas, estructuras corporales, ciclos biológicos y una resistencia evolutiva que ningún robot, ninguna fábrica y ninguna máquina puede imitar de forma perfecta. Y en un mundo que enfrenta crisis climáticas, crisis sanitarias y crisis de recursos, aprovechar al máximo toda tecnología natural, incluso aquella que nos provoca escalofríos, se vuelve casi una necesidad inevitable. Tal vez cuanto más miedo nos dan, más depende la humanidad de las criaturas que más detesta para poder sobrevivir. Entonces, después de ver todo este recorrido, ¿qué sentimiento es más fuerte en ti? ¿El horror o el asombro? ¿Crees que la humanidad va por el camino correcto o que está abriendo un futuro mucho más riesgoso de lo que imaginamos? Comparte tu opinión aquí abajo y no olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos documentales.